Bien, buenas tardes. Gracias a todos los que nos siguen en este bendito tiempo. Reciban un cordial saludo. Como siempre, a esta hora y por este mismo canal, Dios es bueno, la verdad. A todos ustedes y a cada uno de los que en este tiempo de alguna forma intentan vincularse, conectarse y seguirnos. De verdad, gracias. Y bueno, estamos aquí como cada uno de estos días de confinamiento, de aislamiento, pero entendiendo ciertamente que la palabra no está presa. Amén. Por eso estamos aprovechando bien el tiempo. Amén. Aprovechando bien el tiempo. Así que buenas tardes a todos, familia, familias en Cristo, buenas tardes. De verdad esperamos que el Señor, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, les esté bendiciendo en este tiempo y que sea un tiempo bien especial también. Y cuando hablo especial, no solamente hablo de cuando todas las cosas van bien solamente, sino cuando surgen algunas dificultades y en medio de esas dificultades realmente vemos la mano de nuestro Dios. Así que a todos ustedes, de verdad, quien no se ha vinculado, que aún no está, por favor llámelo, marque, le diga al hermano, ya empezamos nuestro bendito tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y hoy veremos otra de las 5 solas, o sea, 5 solas lo que se ha determinado como las doctrinas de la gracia, y esto para salvación. Hoy el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ciertamente se regocija al saber que nuestro Rey de Gloria bueno es. Y a diferencia ciertamente de lo que está ocurriendo, pues muchos no encuentran esperanza, no hay ciertamente esa paz y en cierta forma hay mucha confusión, además del pánico que ha invadido a muchas familias, a muchas ciudades, a muchos países, muchas naciones. Mas, sin embargo, su iglesia, esto es cada uno de los miembros, entiéndase iglesia, porque alguien me decía, no, es que la iglesia, haciendo referencia, no estoy haciendo referencia a un lugar, estoy haciendo referencia a los miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo. Estoy haciendo referencia a la iglesia primitiva, a la de Hechos, a donde ciertamente cuando usted observa y lo hace detenidamente, no eran 4 paredes, era cada uno de ellos, como lo somos nosotros en este tiempo. Amén. Así que teniendo claro esto, pues damos gracias a nuestro Dios que nos sigue cuidando, nos sigue guardando y sigue con nosotros teniendo cuidado. El sistema romano hoy tiene como día viernes de la cruz, viernes de crucifixión, donde hay una serie de restricciones, donde tampoco se tiene muy claro ciertamente qué significa muerte, qué significa cruz. Obviamente no hay un panorama muy claro de lo que significa salvación, así que damos gracias a nuestro Dios porque lo hemos podido aprender, lo hemos podido vivir y tenemos la paz y descansamos en ello. Amén. No se les olvide que ciertamente Él es nuestra propiciación, nuestra redención, justificación, santificación será un tema aparte, pero espero que lo hayan tenido muy claro para poder entender lo que significa hoy solo por gracia. O sea, que solo por gracia somos salvos, solo por gracia somos lo que somos, solo por gracia estamos donde estamos, todo esto solo por gracia. Propiciación, ¿se acuerdan? Acuérdense por favor, propiciación, redención, justificación, santificación. Todo eso por gracia. Y lo hallamos en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto, las anteriores 2 solas ya la vimos. Vimos ciertamente solo por fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Espero que lo tengan muy claro. Así que mis amados hermanos, pues bienvenidos a este tiempo. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo que tú has determinado para nosotros, para poder seguir creciendo en tu palabra, para poder seguir creciendo, Señor, y formando el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Y ayúdanos como familias, ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre, porque se hace necesario, Señor, que siempre y en todo momento estemos acudiendo a nuestro Rey de Gloria.
Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque es tu gracia, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, pues nos referíamos a un personaje que por allá en 1517 en adelante, en la Catedral de Wittenberg, colocó las 95 tesis. Esto no era nada más ni nada menos que una protesta contra el sistema religioso de la época. Esto era el sistema romano, que lo que hacía era manipular la fe y desviar la fe de las personas. Cuando Martín Lutero se da cuenta de esto y lo descubre ciertamente, él se enfrenta a todo un sistema que después se viene en contra de él. Sin embargo, cuando Martín Lutero, para que ustedes lo tengan también claro, clava estas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, él hasta ese momento no era cristiano, estaba siendo movido en su conciencia, estaba siendo movido en su interior. Algo adentro le decía que muchas de las cosas que se estaban practicando ciertamente no eran conforme a los principios y a los preceptos bíblicos, como al día de hoy ocurre. Hay muchas cosas que se practican que no son conforme a los principios y a los preceptos bíblicos. Así que, mi amado hermano, como yo les decía en su momento, creo firmemente que después de haber entrado la iglesia desde hace ya varios tiempo hacia nuestros días, ha entrado en un sistema que a la verdad, en un sistema envolvente que a la verdad nada tiene que ver con la palabra, nada tiene que ver, como lo decíamos nosotros, le hemos venido enseñando, solo escritura, solo fe, y hoy veremos solo gracia. Amén. Así que prepárese, hermano, es solo gracia. ¿Quiere descansar? Quiere a la verdad ciertamente como quitarse ese peso, como eso que lleva encima, hermano, y a la verdad pues, pasa todo entendimiento, pues pidamos al Espíritu Santo del Dios Altísimo que su Espíritu, el Espíritu Santo del Dios Altísimo, nos ilumine para que podamos tener la revelación de la Escritura y poder verdaderamente continuar y ser sustentados en este tiempo de trasegar. Amén. Muy bien. Habiendo entendido ciertamente lo que representa Cristo en nuestras vidas, que ya lo vimos solo por fe, solo por nuestra fe en quién, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra propiciación, ¿se acuerdan? En Él hallamos redención, en Él nuestra justificación, Espíritu Santo nuestra santificación. Propiciación hilascomai, que es que aplacar la ira de otro. Si la ira de otros, se necesitaba aplacar la ira de Dios. Redención, que lo vimos catalazo, ¿se acuerda? Rescate, o agorazo, pagar un precio, ¿se acuerda? Agorazo venía del mercado de los esclavos, o sea, se paga un precio por haberme hecho libre estando yo esclavo en un mercado llamado mundo, ¿sí? Y justificación, que es declarado sin culpa o sin deuda, aún siendo deudor. Lo que está diciendo es que otro pagó por mí. Amén. Y bueno, santificación, que lo vimos, que viene de una raíz etimológica, kadar, que significa apartar un objeto ordinario para uso santo. Entendiendo esto, pues sigamos desarrollando ciertamente nuestra siguiente sola, que no quiere decir que una de la otra, no, podríamos enseñar primero solo gracia o después solo por fe, o bueno, en fin, pero cuando nos damos cuenta realmente y logramos estudiar, nos damos cuenta realmente cuando logramos estudiar que a la final en eso consiste la salvación, en tener ciertamente todo, absolutamente todo, muy atento y dispuesto en Cristo Jesús. Amén. Hoy veamos que es solo por gracia, así que vaya a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos a ir un poquito más rápido hoy para abordar bien el tema. Sin embargo, quisiera que quedara muy claro. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Nunca se les olvide: propiciación, redención, justificación. Amén. Nunca se les olvide. Esa es la clave, el fundamento de la vida cristiana. Cuando tenemos claro propiciación, redención y justificación, entendemos que nada es por obras, que nosotros no participamos en nada para nuestra salvación. Amén. Amén. Que quede muy claro: propiciación, redención, justificación. Muy bien. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Escucha, los padecimientos de Pablo estaban siendo expuestos, si leemos unos versículos anteriores, vamos a contextualizar. Los padecimientos de Pablo estaban siendo expuestos ante el Señor. En este caso, Pablo ya venía de hacer 3 peticiones y como alivio a esas peticiones tuvieron la misma respuesta del Señor. ¿Cuál fue la misma respuesta que el Señor le dio a esas 3 peticiones? ¿Cuál fue? Y ahí está escrito, versículo 9. Y me ha dicho, ¿quién le dijo? El Señor. ¿A quién? A Pablo. ¿Por qué le dijo? Porque Pablo ya le había hecho 3 peticiones. ¿No? Y esto con respecto a una enfermedad, a algo que él denominó aguijón de mi carne. Aguijón de mi carne, algunos estudiosos eruditos en la materia y otros muy buenos comentaristas dicen que puede referirse ahí, tiene varios aspectos. Primero, que pudo haber sido un dolor que él sentía al haber quedado viudo, o sea, su viudez le causaba dolor. Segundo, que pudo haber sido también por una enfermedad física, o sea, su cuerpo físico pareciera ser que en sus ojos una enfermedad, y así lo registra la palabra. Lo tercero pudo haber sido que cuando él estaba escribiendo los Corintios, también había un dolor muy agudo por esta iglesia, una iglesia que aún quería mantenerse en otro tipo de doctrinas y quería tomar otro tipo de caminos, tanto que el apóstol Pablo determinó escribirles 2 cartas, y con todo ello el apóstol Pablo parece no lograr corregir del todo lo que ocurrió en la iglesia en Corinto. Entonces era la tercera. La cuarta pudo haber sido su carne, o sea, su carne con referencia a su yo, a que muy seguramente él podría haberse como sentido por un momento tentado a su orgullo, a su de pronto erudición, por haber escrito las cartas, por haber recibido mucha revelación. De pronto eso pudo haberle causado a él ciertamente que por ahí se estaba enorgulleciendo, se estaba envaneciendo. Qué bueno que fuésemos muchos los Pablos, ¿no? Al saber que de pronto tenemos cierto conocimiento y como que intentamos envanecernos e intentamos como enorgullecernos cuando todo es por gracia. Si Él permite que tengamos conocimiento, si Él permite que podamos leer, tengamos una buena comprensión, hayan los recursos para un libro, inclusive para poder entender su palabra, la revelación, no es por nosotros, o sea, no podemos jactarnos de eso, es por pura gracia. Por pura gracia, hermanos, esto es por pura gracia. Entonces el apóstol Pablo ya le había hecho tres peticiones y en cada oportunidad Dios no le respondió y le respondió siempre lo mismo, ya bástate mi gracia, pero Dios no le respondió como diciéndole, sí, Pablo, te voy a quitar ese dolor, Pablo, ya no vas a sufrir más, no, dice, él solamente le señala y le dice, bástate mi gracia. Y mire, escuche lo que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso se lo dijo el Señor a Pablo. Escuche, otra vez, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y punto. Y dice, por tanto, está hablando ahí Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, esto parece ser que mantenía a Pablo, esta condición parecía como de dolor, como que mantenía a Pablo de una manera siempre humilde y sencilla, y aparte de eso, como muy cercana a nuestro Dios, porque dice la palabra que él le dijo, o él le respondió, me ha dicho, bástate mi gracia. Muchas veces el Señor se vale de ciertas circunstancias en nuestras vidas que pareciera son dolorosas. De pronto una decepción, un desengaño, alguien que uno creía que era y no es, las cosas que parecía uno que serían y no son, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Muchas cosas, hermanos, que el Señor a veces permite que convivemos por ella por un lapso de tiempo, por varias razones. La primera, para que nos demos cuenta ciertamente que todo es de Él. Y la segunda, para que aprendamos a depender de Él. El Señor no le concedió a Pablo, escuche, alivio eliminando su sufrimiento. Él no lo hizo así, sino dándole gracia suficiente para poder soportar el sufrimiento.
Se lo repito para los que son como algo lentos así como yo. El Señor no le concedió a Pablo alivio, escuchen, eliminando su sufrimiento, sino más bien dándole gracia suficiente para poderlo soportar. De hecho, el apóstol Pablo, cuando tú ves el versículo y ves el punto, dice, escuche, por tanto, o sea, después de lo que me acaba de decir el Señor, por tanto, escuche, por tanto, de buena gana me gloriaré, o sea, con una muy buen ánimo, con una muy buena actitud, ¿qué voy a hacer? Voy a gozarme, voy a exaltar el nombre del Señor. Y escuche, y dice ahí, me gloriaré más bien en mis debilidades, o sea, sí voy a exaltarle, voy a adorarle en mis debilidades, para que repose sobre mí su poder. Amén. O sea, en medio de todo eso, dar gloria, adorarlo, alabarle para que en él repose. La misma gracia que cobijó, que arropó, que atrapó el corazón de grandes mártires y obreros del Señor, fue la misma gracia que cobijó a Pablo y es la misma gracia que nos arropa a ti y a mí en este tiempo. Es la misma gracia que nos cobija, hermanos. Porque es en medio de la circunstancia adversa y difícil, hermanos, donde verdaderamente vemos reflejada la gracia y el amor. Y cuando hay gracia, hermano, mire cómo dice el apóstol Pablo, y cuando está la gracia, escuche, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, y escuche, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia, Pablo había entendido gracia, Pablo había vivido gracia. El solo hecho, escuche, haber sido un perseguidor de la iglesia, el solo hecho de haber participado en la muerte de Esteban, el solo hecho de ciertamente haber sido uno de los más grandes eruditos, filósofos de la época, y haber sido alcanzado por el Señor Jesús, por la gracia del Padre, eso hacía que Pablo tuviese la fortaleza necesaria, suficiente para poder vivir en medio de tantas adversidades. Adversidades que también sufrieron otros mártires y otros hombres de la iglesia. Permítame por favor citar un texto de uno de mis autores. No voy a acudir a Historia del Pensamiento Cristiano y permítame citarle en este tiempo a Ignacio de Antioquía con respecto a lo que les estoy hablando, como la gracia, hermanos, cuando es entendida la gracia y no por entendimiento humano, sino por vivencia en medio de circunstancias y situaciones, vemos el poder de Cristo, eso es gracia. Mire lo que ocurre, dice la palabra. Corrían las primeras décadas del siglo II e Ignacio de Antioquía había sido condenado a morir devorado por las fieras en la capital imperial. Hacia ella le llevaban los soldados de Roma cuando Ignacio escribió unas cartas que han llegado hasta nosotros, escribe aquí este autor. Y mire lo que ocurre cuando Ignacio de Antioquía es llevado a morir devorado por las fieras. Mire lo que cita la historia, escuche lo que cita la historia. Al parecer Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa iglesia intentaban liberarle del martirio. Por esta razón decidió escribir, ¿se acuerda que mencionamos cartas? A los cristianos de Roma y pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que por el contrario le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios. Y mire lo que les escribe. Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, les escribe en esta carta, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar elocuencia de palabras, sino grandeza en el espíritu. Por lo que a mí toca, escribo a todas las iglesias y a todas les encarezco, que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. ¿Se acuerdan? Algunos hermanos intentaban rescatarlo y él dice, no me impidan, no lo impidan. Yo os suplico, no mostréis para conmigo una benevolencia inoportuna. O sea, esa buena intención de esos hermanos en esa época para rescatar a Ignacio del foso o de las fauces de las fieras, esa buena intención para él era algo inoportuno. ¿Y por qué, Ignacio? Ignacio responde y dice, permítanme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios, y esto por pura gracia. Y sigue Ignacio, trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Y esto, vuelve y repite, por pura
gracia. Y sigue, perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir, no os empeñéis en que yo no muera, no entreguéis al mundo a quien no anhela ser sino de Dios, y esto por pura gracia. Y sigue, no me tratéis de engañar con lo terrenal, dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí, seré de verdad un hombre, por pura gracia. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo quiero. Y si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí. Pero por favor, permitidme partir para estar con mi Dios, el Dios de toda gracia. Amén. Entonces, estos hombres sufrían los martirios y sufrían todo tipo de situaciones porque habían entendido que era gracia. Tenían muy claro la vida en Cristo, su salvación por medio de la propiciación, redención, justificación. Esto es Cristo. Pablo también lo tenía muy claro, mis amados hermanos. Gracia viene de la palabra charis. Charis significa o aparece, cuando tú ves, aparece en el Nuevo Testamento unas 155 a 160 veces. Significa un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. En uno de los debates que se presentaba en algún momento, uno de mis autores se llama C.S. Lewis. Le recomiendo uno de sus libros. Y dice este hombre que había una discusión entre varios jerarcas de diferentes religiones, todas intentando o tratando de marcar la diferencia con respecto a otras religiones. Pues ninguna pareciera hacerlo logró, porque realmente todas estas religiones demandaban todas, absolutamente todas, de obras, todas. Los musulmanes de obras, los budistas de obras, los representantes de los libros de los medos, de los persas, todos ellos demandaban, y ellos se dieron cuenta, demandan de obras, o sea, sacrificios de hombres para poder agradar a sus dioses. Y de esta manera, cuando llegasen allá, lo que ellos denominan vida eterna, o lo que denominan cada uno de ellos el paraíso, por ejemplo, entonces su Dios lo iba a señalar por sus obras y le iba a decir qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser. Pues ciertamente cuando C.S. Lewis llega, entonces le preguntan, ¿y por qué su religión es diferente? Y C.S. Lewis dice lo siguiente: mi religión sí es diferente, muy diferente, y el Dios al que yo sirvo sí es muy diferente. Y les voy a decir por qué es diferente mi religión, y el Dios de ustedes mi Dios es diferente al de ustedes. Porque el Dios que yo tengo, de la religión a la que yo pertenezco, cristiano, dice él, ese Dios a mí me salvó, no por obras, me salvó por pura gracia. O sea, les estaba diciendo, mire, saben que yo tengo un Dios que es un Dios de toda misericordia. Y ciertamente, mi amado hermano, entender hoy al ser humano y por momentos a los cristianos entender que es por gracia, hermano, que hemos sido salvos, como que les cuesta, como que quieren poner ellos un granito, como que quieren poner ellos algo para decir, mire, yo no quiero que todo sea como tan regalado, ¿no? Que me cueste algo, que algo me cueste, ¿no? Tu salvación. El único que pagó el costo de tu salvación y de mi salvación, al único que le costó fue a él. A él le costó su hijo y a su hijo le costó su vida. A nosotros recibimos salvación por pura gracia y vivimos por pura gracia, mi amado hermano. Y así está escrito en cada uno de los... Hagámonos un repaso muy juicioso, acompáñeme. ¿Tiene su Biblia ahí? Hágame así si tiene su Biblia, o si se está durmiendo, o si le coge el sueño, o mientras está viendo este video, está viendo Plaza Sésamo, hermano, pues lo lamentaría mucho, ¿no? Esperemos que seamos juiciosos con el estudio juicioso de la palabra. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Dice, pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo, propiciación, redención y justificación. Escuche lo que dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es propiciación, redención y justificación. Amén. Pero mire cómo dice, por la ley,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. Muy bien. Hechos 4, 33. Es por gracia, hermano. Mire usted. Ahora, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera. La ley también es buena, dice la palabra, pero no será el tema hoy. 4:33. Mire cómo dice. Y con gran poder los apóstoles, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles testimonian la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracia una vez más. Vaya a Romanos, ahí adelantico, Hechos y Romanos. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 2. Y dice la palabra del Señor, vamos más rápido, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia, hermano, te hace mantenerte firme, o sea, que todo lo que tú recibes de Él es por pura gracia. Gracia es un, ya lo vimos, chariz, es un favor inmerecido, amén, o algo que no merecemos. Ahora, mire ahí en Romanos 5:20, más adelantico, unos versículos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escucha, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿La qué? La gracia. Sígame ahí, por favor, vamos ahí. Vaya, usted acompáñeme a Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago, Hebreos y Santiago. Vamos ahí el 4:6. Dice la palabra, escuche. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice esto, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigue su gracia. Más ahí en Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro, ahí adelantico, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. De la multiforme gracia de Dios. Devolvámonos un momentico a la carta del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 9. Capítulo 9. Y mire cómo dice el versículo 14. Dice 9:14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante ¿qué? Gracia de Dios en vosotros. Asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y en 2 de Corintios capítulo 9, pues el que tenemos nosotros ahorita, y poderoso es Dios, 9:8, el que estamos aquí en 9, devuelvas un poquito, 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, hermano. Entonces, no podemos sumarle a nuestra salvación, no podemos sumarle en nuestro tiempo de vida cristiana nada más. Vivimos por pura gracia, conocemos de la palabra por gracia. Claro que tristemente hoy día muchas iglesias niegan en la práctica la suficiencia de la gracia de Dios para todos los problemas, las situaciones y las circunstancias. Pareciera ser que no les es suficiente cuando la palabra que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, aún en medio de la circunstancia que estaba viviendo, dice que bástate mi gracia. Y algunos intentan acompañar por este tiempo la gracia de Dios con teorías humanistas y de psicología, meterle un poco de psicología o tal vez otro tipo de cosas, hábitos o tal vez tradiciones o tal vez costumbres, todo este tipo de situaciones. Hermano, eso no contribuye en nada a vivir una vida cristiana con libertad, porque entonces está desconociendo la gracia. Y cuando se desconoce la gracia, mi amado hermano, escuche, entonces el ser humano está diciendo yo puedo hacer las cosas por mí mismo. O sea, hay cosas que yo puedo hacer, Dios. O sea, no necesito que tú hagas todo. Hay cosas que yo puedo hacer incluso por ti. Y esta es la razón por la que hay algunas iglesias que ya tienen los llamados psicólogos cristianos, ¿no? Entonces dicen, no, mire, aquí hay una cosa, aquí hay algo.
y sugieren lo siguiente, y es que la gracia divina puede ser suficiente para resolver algunos problemas, algunas cosas que parecieran como superficiales, pero que los asuntos más profundos del ser humano necesitan terapia. Hágame el favor. Esta es una de las razones por la que muchos son engañados de una manera trágica y lo peor es que creen que las respuestas a las dificultades y dolores están en un gurú o en un ser humano que funge como iluminado, como ungido. Esto incluye que él también tiene nuevas revelaciones. Y la verdad esto es lamentable porque hace creer que todos los problemas están por fuera de la gracia del Señor y esto hace que o hacen ver como si la gracia fuera limitada e insuficiente, cuando la gracia es ilimitada y es suficiente. Porque por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, no de nosotros. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el Señor declaró en respuesta de Pablo a su oración, le declaró, bástate mi gracia, le estaba afirmando la suficiencia total de lo que significa su gracia para cada necesidad de la vida. Está diciendo Pablo, bástate mi gracia. Y hoy nos dice a nosotros, seguramente a través de una enseñanza como hoy, bástate mi gracia para creer en el Evangelio, bástate mi gracia para entender y utilizar la palabra de Dios, bástate mi gracia para todos los asuntos de la vida, bástate mi gracia para vencer el pecado, la tentación, para soportar la desilusión, el dolor, la infidelidad, bástate mi gracia para obedecer, bástate mi gracia para que me puedas servir eficazmente, bástate mi gracia para que me puedas adorar, me puedas alabar, bástate mi gracia. Amén. La gracia, hermano, no es una perspectiva, permítame decirlo así, no es una perspectiva, no es una teología. La iglesia no corresponde a un estudio específico de un hombre específico como Martín Lutero o anteriores hombres o para alguna, ¿cómo se dice? Alguna denominación en particular como iglesia, no. Nadie se puede abrogar eso. La gracia es para su iglesia. En la iglesia debe reposar su gracia. No es ningún hombre, no es ninguna idea. No son ningunos eventos ni ningunos actos. La iglesia donde no reposa su gracia es una iglesia apóstata. La iglesia donde no reposa su gracia está negando la suficiencia de Cristo en la cruz. La iglesia donde no reposa la gracia entonces está invalidando el poder de la cruz. La iglesia donde no reposa la gracia, entonces está trayendo peso que incluso muchos ponen que ni son capaces de ellos mismos llevar. La iglesia donde no reposa la gracia del Señor es una iglesia ciertamente tendiente no solamente a desaparecer, sino a hacer que sus miembros perezcan. Porque si la iglesia desapareciera, pues, pero ¿quién da que sus miembros perezcan? ¿Y por qué perezcan espiritualmente? ¿Y por qué? Porque entonces está diciendo que se necesitan obras para continuar ciertamente con la labor y se necesitan obras para ayudarle a Dios a que traiga salvación a los demás. Y nosotros no somos quienes, hermano, para aportar siquiera algo para traer salvación a los demás. La salvación viene por pura gracia. ¿Qué ocurre con nosotros? Que el Señor en su infinita gracia ciertamente nos permite entender el Evangelio, creer en el Evangelio y enseñar el Evangelio. Pero esto es de Él, no es de nosotros. O sea, nosotros no tenemos nada que aportar para la salvación de nadie. Todo es de Él. Si somos instrumentos, es por Él. Si Él nos usa, es Él. Si Él determina que enseñemos, es por Él. Todo es de Él y para Él. Y esto por pura gracia. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para cualquier cosa en la vida nuestra. Aún para el dolor más profundo, para la circunstancia más adversa, y no solo en la vida de Pablo, sino en la vida de todos nosotros como creyentes, hermano. Mire, permítame citar otro de mis autores. ¿Quieren conocer mi otro autor? ¿Quieren que les dé el nombre del libro? Bueno, si usted quiere hacerme saber, hágame saber que quiere ver el nombre del libro. Voy a leerle uno de mis autores. Permítame leerle acá a este autor. Como está aquí, perdón. Como está aquí. Permítame leer este autor, hermano. Mira lo que dice este hombre con respecto a la gracia. Mire. Se dice de Charles Spurgeon,
Charles Haddon Spurgeon, que iba cabalgando de vuelta a su casa tras un día de pesado trabajo, sintiéndose débil y deprimido, cuando vino a su cabeza el versículo «Bástate mi gracia». Se comparó entonces inmediatamente con un pececito en el Támesis, preocupado por secar un día el río de tantos sorbos de agua que tomaba. Entonces el padre Támesis le dijo: «Bebe, pececito, y bástate mi caudal». Después pensó en un ratoncito en los graneros de Egipto, preocupado porque sus mordiscos diarios agotarían las reservas y terminaría muriéndose de hambre. Entonces viene José y le dice: «Anímate, ratoncito, bástate con mis graneros». Ese pobre ratón no se podía comer todo eso, hermano, y ese pobre pez no se podía beber todo eso, ¿no? Eso fue un pensamiento que vino a Charles Spurgeon, como dice acá, cuando iba cabalgando a su casa tras un día pesado de mucho trabajo, donde Charles Spurgeon se sentía débil y como deprimido. Y Charles Spurgeon, sí, hermano, recuerden, todos los hombres de Dios, todos, hombres comunes y corrientes, sujetos a pasiones. Pasiones significa a debilidades. Muy bien. Luego pensó en un hombre que escalaba una montaña alta. Y este hombre, queriendo alcanzar la cima y preocupado porque su respiración pudiera agotarse, porque en medio de tanto agite de su respiración, él pudiera agotar el oxígeno de la atmósfera. O sea, este hombre estaba preocupado porque estaba respirando tanto que dijo: «Voy a dejar sin oxígeno la atmósfera». Entonces el Creador, cuando este hombre ya llegó a la cima, le dijo con voz audible desde el cielo: «Respira, hombre, y llena tus pulmones, a ver si el oxígeno de la atmósfera se acaba». Entonces con esto le quiso decir: «Bástate mi gracia». ¿Qué quiere decir, hermanos, cuando habla de Charles Spurgeon? Que su gracia es una fuente inagotable. Su gracia es una fuente inagotable, hermanos. Su gracia es una fuente inagotable. La gracia de Dios es más abundante para salvar y sustentar. Y ocurrió con Pablo. Cuando tú observas y vas a Primera de Timoteo, en el 1:14 dice la palabra: «Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Sí, es mucho más abundante. Es mucho más abundante. ¿Cómo se llama el libro? Muy bien. Para la que preguntó, le voy a regalar el nombre del libro. Ay, sí, cómo no. Ahí está. Invito para que lo lean. Abundante en la vida del creyente, Charles Spurgeon. Gracia abundante en la vida del creyente de Charles Spurgeon. ¿Amén? Muy bien. Muy bien, sigamos. Entonces, y Él va a hacer con cada uno de nosotros, ciertamente, y en todo fortalecernos y consolidarnos, que su gracia sea manifiesta. En todo tiempo lo hará con cada uno de nosotros. A pesar de lo que sea, hermano. Escucha, a pesar de lo que sea, su gracia siempre estará ahí. Cualquier problema o circunstancia, su gracia estará ahí. Cualquier circunstancia adversa, su gracia estará ahí. Cualquier conflicto, su gracia estará ahí. Cualquier dolor, su gracia estará ahí. Cualquier tipo de soledad que haya sido generada por desilusión, desengaño, infidelidad, su gracia estará ahí. Cualquier dolor que sea causado por hijos rebeldes, desobedientes, que rechazan la palabra, que hacen oídos sordos a la palabra, que han endurecido su corazón, su gracia va a estar ahí. Amén. Aún con el esposo, con la esposa, en el matrimonio, su gracia siempre va a estar, hermano. Siempre, porque su gracia, ¿sabe qué es? Una fuente inagotable. Y eso era lo que Pablo, el Señor le respondía a Pablo: «Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia», le estaba diciendo a Pablo. ¿Sabe por qué? Pablo parece ser que está sufriendo por 4 cosas, y una de esas 4 cosas pareciera que es esta iglesia en Corinto. Pablo había perdido toda habilidad humana, hablando pues desde su humanidad, hablando humanamente, de lidiar con la situación que se estaba presentando en la iglesia en Corinto. Les había visitado, había enviado mensajeros, había enviado líderes, había enviado, ¿qué no había hecho? Hasta las 2 cartas más extensas del apóstol Pablo están dirigidas a la iglesia en Corinto. Y fue capaz de arreglar totalmente la situación. Sin embargo, escuche, la gracia nunca dejó de asistir a Pablo, nunca. Siempre su gracia le asistió, siempre.
con todo y que no fue capaz de arreglar totalmente la situación, la gracia siempre estuvo ahí. ¿Qué significa que la gracia siempre estuvo ahí? Pablo siguió y tenía de la paz que sobrepasa todo entendimiento y su corazón era guardado, y sabía Pablo que había un propósito en su vida de parte del Señor. Amén. Y él no podía ni quitar ni añadir, solamente que la gracia del Señor pudiera alcanzar a cada uno de los que iban a ser salvos, punto. Porque por gracia es que está la iglesia son miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que tienen en comunión al Espíritu Santo. Eso es iglesia, hermano. Amén. Eso es iglesia. Así que, mi amado hermano, con todo ello, el apóstol Pablo estaba en una posición donde solo le quedaba confiar totalmente en el poder y la voluntad de Dios. Y esto no es nada más ni nada menos que su gracia. Y solo es cuando el creyente, escuche, se queda sin respuestas, es solamente cuando el creyente, mire, me llama la atención acá, cómo está en el autor. Dice, escuche, este hombre dice que con tanto agite iba a quitar el oxígeno. Entonces le responden, dice, aún y con todo ello, respírate todo el oxígeno que quieras. Y le responde, bástate mi gracia. Pero como quien dice, mire, que le baste mi atmósfera, hermano. Con eso es suficiente. Con que le baste mi atmósfera es suficiente. O sea, usted respire todo lo que quiera. Lo que usted está viendo, hermano, le va a alcanzar. Así que solo es cuando, mire, hermano, yo creo firmemente que solo es cuando los creyentes se quedan sin respuestas, tal vez nos quedamos sin confianza o tal vez sin fuerza o sin ningún sitio a donde ir, que es cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a asirnos a Dios, cuando empezamos a verdaderamente a descansar en su gracia. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Es que, mi amado hermano, no hay nada más ineficaz que nuestra propia humanidad. No hay nadie en el reino de Dios que sea tan débil que no pueda experimentar el poder de Dios, pero muchos confían demasiado en sus propias fuerzas, hermano, demasiado en ellos mismos, que no dejan que la gracia del Señor obre. Gracia, favor inmerecido. Muchos confían en eso. Y, hermano, a veces el sufrimiento físico, la angustia, un poco de desilusión, la insatisfacción o tal vez el fracaso, algunas cosas que nos puedan ocurrir, tal vez esas pueden influir para que el poder de Dios sea sobre nuestra vida y nosotros de alguna manera, escuche, de alguna manera podamos vivir en el poder de su gracia. Así que, mi amado hermano, la debilidad de Pablo, como lo estamos viendo, no era inducida. Ciertamente no era inducida la debilidad de Pablo por él mismo, era algo superficial, no era algo que ciertamente llevaba ahí, que sabía él, era real. Pablo no amaba el dolor que le producían, ciertamente para la iglesia de los falsos profetas. Pablo no amaba el dolor que le producía de pronto su viudez o su parte física, o de pronto el dolor que le producía por ahí ser orgulloso a Pablo. Eso ciertamente no era lo que lo hacía, no se sentía satisfecho en eso. Pablo no se sentía satisfecho en eso y eso le producía un dolor. Sin embargo, Pablo acude ciertamente solo a la gracia. Así que, hermanos, siempre tenemos que tener una perspectiva, creo yo, correcta cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las situaciones difíciles, las situaciones adversas, y no hacer conjeturas, sino más bien ir a la palabra y siempre procurar, hermano, a través de la palabra descubrir a ese Dios, Dios misericordioso, Dios de toda gracia. Dicho lo anterior, el anhelo, creo firmemente, en el corazón de Dios siempre será redimir al pecador, siempre será rescatar al pecador, y esto por pura gracia, porque nuestras obras no cuentan para nada. Amén. Nuestras obras no cuentan para nada. Así que, mi amado hermano, lo invito a que siempre esté acudiendo a su gracia. Vuelve Charles Haddon Spurgeon a hablar de la siguiente manera con respecto a su gracia. Todo lo que procede de nuestro Señor Jesús para salvar y santificar a los hombres es un regalo. No se nos pide en modo alguno que acudamos con un precio a Dios por el cual comprar nuestro perdón, justificación o vida eterna.
no se nos pide. Ya hubo uno que pagó. ¿Quién? Cristo. ¿El que es? A ver, ¿qué es Él? Nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación. Y las comay, ¿sí? ¿Se lo aprendieron? Muy bien. Nuestro catalazo, muy bien. Nuestra justificación, nuestra santificación en el Espíritu. Muy bien. Dice, aunque se insinúa por un instante la idea de adquisición, es solo para mostrar claramente la gratitud de la bendición. Mire lo que dice, Miguel cita, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid y comprad y comed, venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. No está diciendo que usted sin plata va a ir a la tienda y le va a dar el lechero, le va a dar sin plata la leche y el pan de mañana. No malinterpreten, hermano, eso déjeselo para los de la teología de la prosperidad y de la necesidad. Cuando está hablando aquí que vengan todos y compren, está diciendo, ¿saben qué? Es un favor de Dios, un favor inmerecido. Es un regalo. No hay necesidad de pagar un precio, eso es lo que está diciendo. No está diciendo que usted puede ir a comprar usted va a un concesionario y dice, la Biblia dice venir y comprar un carro sin dinero. No, hermano, por el amor de Dios, un poquito más de cordura y hay que ir a las escrituras. Eso la verdad es un poco a veces desquiciado, por no decir otra palabra realmente. Entonces, sigue ahí. Dios concede gratuitamente su gracia. Está hablando, escuche, de gratuidad. Gratuidad. Isaías habla de gratuidad. O sea, Dios concede gratuitamente su gracia, no esperando nada a cambio, tan solo que recibamos gratis lo que Él nos otorga con liberalidad. No se recurra a su cuenta bancaria, ya que el dinero no sirve para comprar, ya van viendo, para comprar salvación. Desista en indagar en su carácter o resoluciones para obtener una pequeña recomendación. Ni la moneda del rico ni la del fariseo es aquí divisa válida. La gracia gratuita de Dios será insultada si se ofreciera en subasta o se pusiera a la venta. Sería insultada si a la gracia se le añadieran liturgias, ceremonias y otro tipo de obras que en la humanidad, en nuestra humanidad, pues con ellos sería imposible entender gracia. ¿Vamos bien? Es un regalo, no es un premio, dice Charles Haddon Spurgeon. Muy bien. Las bendiciones de la salvación son gratuitamente concedidas por Dios. Por tanto, tampoco son un préstamo temporal y se tenga necesidad que devolver. Muy bien. Entonces, para el que pregunta, gracia abundante en la vida del creyente, de Charles Spurgeon. Se lo recomiendo, lean buenos libros. Claro, el fundamento es la palabra, amén, la palabra del Señor. Y cuando quieran, ciertamente, pues solamente quieran no, sino cuando siempre estemos en cualquier tipo de situación, hermano, siempre tendremos que acudir a la palabra. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver qué dice también el apóstol Pablo, ampliando un poco más con respecto a la gracia. ¿Qué dice en Efesios? Los que estudiaron Efesios, ¿se acuerdan que estudiamos Efesios? En el capítulo 2, ¿se acuerdan que vimos las riquezas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a darle un repaso bien especial, ¿no? Voy a cuidar algo de tiempo, creo que estamos bien del tiempo. Vaya a Efesios capítulo 2 y vamos a entender un poco. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A todos los que estudiaron Efesios, que estudiamos no hace mucho, estamos ahorita estamos en Efesios, pasamos Gálatas, hace un tiempo hicimos Gálatas, estamos en Efesios, estamos terminando Efesios en la academia, y si el Señor a bien permite, vamos a desarrollar Hebreos, amén. Así que vamos a ver cómo logramos a través de estos medios desarrollar Hebreos. Muy bien, el término aquí, escuche, pero Dios que es rico en misericordia, cuando tú indagas en el diccionario, ahí está el diccionario bíblico, tú indagas en el diccionario bíblico, el término misericordia es Gesed, Getzet, o sea, no tengo cómo
H-E-S-E-D, Hesed, que significa amor constante de nuestro Dios en medio de nuestras infidelidades. Eso significa amor constante de nuestro Dios en medio de nuestras infidelidades. En otras palabras, amor que no cambia, amor inmutable, amor bondadoso. Amén. Eso significa, en este caso, que rico en misericordia. Y cuando llega su misericordia, cuando Él muestra su misericordia, cuando Él revela su misericordia, dice la palabra, dice, cuando Él revela su misericordia, cuando Él muestra su misericordia, dice que Él ahí revela su carácter. ¿Y qué revela de su carácter ahí? Que es rico. Mírelo ahí. Dice, mírelo ahí. Pero Dios que es rico. ¡Guau! Y menciona misericordia. Menciona misericordia. Amén. Él menciona misericordia. Bien, empecé para hacer la introducción con la carta del apóstol Pablo a los Corintios, para hacer la introducción, o sea, para poner en el contexto gracia. Y vamos a desarrollarla en Efesios capítulo 2, versículo 4. Amén. 2:4. Vimos primeramente como enmarcando en el contexto, ¿no? A un personaje, vimos la palabra y ahora vamos a ver 2:4 al 10. Sí, veámoslo al 10. Amén. Muy bien. Uy, hay muchos teólogos conectados. Qué bueno. Muy bien, entonces dice Hesed, misericordia. Él muestra ahí su carácter y en su carácter hay algo que es riqueza, o sea, Él es rico. Su carácter es rico, o sea, Él es generoso, Él es dador, Él es rico. O sea, él no dice que Él muestra, sí, mire, si tú quitaras esa palabra ahí, mira cómo quedaría. Pero Dios, ¿qué es misericordia? Bueno, pues sí, Dios es misericordia, pero aquí le añade, dice, pero Dios, ¿qué? Dice es, o sea, es. Está hablando de lo que Él es rico. ¿Y en qué es rico? En misericordia. O sea, muestra lo que Él es su carácter, rico. En refleja también lo que Él es, misericordia. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien, espero que vayamos bien. Y misericordia significa amor constante de nuestro Dios en medio de nuestras infidelidades. O sea, un amor inmutable, un amor que no cambia, un amor bondadoso. Y bueno, ¿cuándo llega esa misericordia? ¿Cuándo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuándo es que llega esa misericordia? ¿Cuándo es que nos alcanza esa misericordia? Vaya al versículo 1. Escuche lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuándo llega esa misericordia? Escucha. ¿Cuándo llega esa misericordia? Cuando nosotros, habiendo sido ¿qué? Mire, vamos por partes. Mire, cuando nosotros estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Y en esos delitos y pecados, ¿qué hacíamos? Caminábamos en ese tiempo. ¿Y qué más hacíamos? Seguíamos la corriente de ese mundo. ¿Qué significa corriente de ese mundo? Seguíamos filosofías, principios e ideologías de hombres. ¿Qué más dice? Escuche. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se nos llamaba también para ese tiempo? Hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira. Mire lo que éramos. Eso éramos, hermano. Eso éramos. ¿Hijos de qué? De ira. Y mira cómo se nos describió. ¿Viste cómo se nos describió? Se nos describió como qué? Como muertos. O sea, como cadáveres. Y un cadáver no ve, un cadáver no oye, no entiende, no siente, no mira, no nada. Un cadáver, hermano, una persona que está sin Cristo, escuche, mi amado hermano, ni el evangelio ni la predicación no la escucha, no la oye, no entiende el sermón, no entiende la palabra, nada le hace nada, como dirían en el jardín infantil, no hace ni mu, porque está como muerto. Está muerto, o sea, no siente.
¿Y que estaba muerto en qué? Ahí dice, delitos y pecados. Y estaba siguiendo qué? Las corrientes de este mundo, filosofías e ideologías, tantos ideas y pensamientos, doctrinas, sistemas religiosos, ¿sí? Sin embargo, dice la palabra que, escuche, aquí hay algo que es clave para que podamos dividir en dos secciones la enseñanza. Y es en el versículo 4 hay un pero. El pero es un término de ¿qué? De contraste. Entonces, primeramente nos describe a nosotros lo que éramos, ¿sí? Para decirnos lo que a continuación va a ocurrir a causa de su gracia. ¿Va? ¿Vamos bien? Dividámoslo en dos secciones. El pero. Antes, ¿qué éramos? Éramos todo eso. ¿Sí o no? Muy bien. Pero, o sea, a partir de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escuche, que es rico en misericordia por su gran amor. Escuche, ¿yo qué tenía de atractivo para que él me amara? Si era un cadáver. A ver, aquí ¿quién sentió amor por un cadáver? Aquí entre nos. Que Dios nos guarde, ¿no? Pero ¿quién se ha enamorado de un cadáver? Pues el Señor se enamoró de un cadáver. Ahora, digo enamoró comillas, no entendiendo el enamoramiento como el del hombre, ¿sí? No entendiendo el enamoramiento como el del hombre, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿quién se ha enamorado de un cadáver? Nadie. ¿Qué cadáver es atractivo? Así le pongan el último vestido y le pongan las joyas. Sigue siendo un muerto, hermano. Y va a dejar de ser aún más atractivo, va a dejar de ser después de 2 o 3 meses porque ya va a empezar a oler, hermano. Entonces dime tú qué yo de atractivo tenía o en medio de mi hediondez, haciendo mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos ¿cómo se llama? De pura desobediencia. En esa hediondez de desobediencia, de rebeldía, yo llevaba mi vida. Sin embargo, dice la palabra, pero, o sea, ¿qué dice pero? La gracia del Señor me alcanzó. Amén. La gracia del Señor me alcanzó. Dice, pero la gracia de Dios, que es que rico en misericordia. No dice, él vio algo en mí. No, él no dice, ahí no dice que vio algo en mí. Él fue movido, escuche, por su esencia, por su atributo, por su carácter. ¿Cuál es su esencia, su atributo, su carácter? Que es rico. ¿Y en qué es rico? En misericordia. Significa misericordia, amor constante aún y en medio de mi infidelidad. ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien, hermano. Se me cayó mi otro libro. Espero que vayamos bien. ¿Sí? Es eso, mi amado hermano. ¿Qué puedo ver de atractivo, Dios? ¿Ver de atractivo? Absolutamente nada. Pero está reflejando. Escuche, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿dónde surge? Escuche, ¿dónde surge la misericordia, la gracia de Dios? ¿En lo que ve en mí? ¿En mi pecado? ¿En que soy un pecador? Dice, no tengo más opción con este Mauro, calavera de calaveras. Es tan pecador que no tengo otra opción. O lo salvo o lo mando para el infierno, punto. O sea, ¿es lo que él vio en mí? No, no, hermano. Es lo que él es, rico en misericordia. Y dice la palabra, por su gran amor, ¿cómo dice? Con que nos amó. Es su amor. ¿Dónde surge entonces su gracia y su misericordia? ¿Dónde surge? En su amor. De manera que en mí no había nada atrayente. Nada había atrayente. Nosotros en nuestro enamoramiento cristiano, nuestro enamoramiento cristiano no es ni siquiera, nuestro amor cristiano no es ni siquiera por nosotros, eso viene de él. Pero nuestro amor humano, escuche, humanamente hablando, si nos enamoramos por algo, o decimos que amamos por algo, física, por alguna cualidad, ¿sí? Por alguna razón nos amamos, o decimos amor, porque esperamos algo del otro. Sí, ya vamos a ver. Pero su amor hace que yo pase de muerte a vida y dejo de ser un cadáver, pero no para que yo sea mejor, sino para que la imagen de Cristo sea en mí. Y eso es lo que me deja
O eso es lo que deja de alguna manera reflejar su amor en mí. ¿Sí me hago entender? Se lo repito. Hace que yo pase de muerte a vida y dejo de ser un cadáver, pero no para que yo sea mejor, sino para que la imagen de Cristo sea en mí y yo poder verdaderamente reflejar el amor de ¿quién? Del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. O sea, que lo que yo reflejo cuando tengo vida es ¿a quién? A Cristo. Yo no reflejo una versión mejorada de mí. Porque hablan lenguas o porque... No, hermano. Ay, hermano, pongamos un poquito de Dios del cielo. Pongamos... A ver, estudiemos, amados hermanos. Por eso siempre les voy a instar, estudien palabra por palabra, vínculos en el estudio, vayan a la Biblia. No, hermano, yo entiendo que hay hombres de Dios con muy buenos videos, con muy buenos cursos. Amén, hay buenos hombres de Dios. Pero mire, les insto a que siempre vayan ustedes directamente a la palabra. Amén. Amén, hermanos, porque hay algunos que están siguiendo son videos y siguiendo ideologías o corrientes de este mundo, como dice la palabra. Pero escuche, mi amado hermano, entonces eso hace que yo ya, dice, mire, me dio vida juntamente, o sea, ya dejé de ser un cadáver, pero por mí, no, porque es Cristo que el Padre permite que se refleje en mí. O sea que ya, escuche, en mí ya no hay nada feo, nada desagradable, pero por mí, no, porque Cristo mora en mí. Porque el reflejo de Cristo está en mí. Por eso el Padre me puede ver así. Y esto por pura gracia. Por eso es que dejé de seguir siendo un cadáver. ¿Sí? Estaba muerto, hermano, en mis delitos y pecados. O sea que de tal forma que lo feo, lo despreciable en mí, empieza a desaparecer para empezar a reflejar vida. Y esto en Cristo o con Cristo. Y esto por gracia, dice la palabra. ¿Sabe? Él me ha amado como a ti te ha amado. Él me ha amado como a ti te ha amado. Espero que hoy no tengas afán, yo no lo tengo, y lo que llaman algunos Viernes Santo, yo no creo en días santos, yo creo que todos los días son santos para vidas santos y para sus santos. Amén. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así que mis amados hermanos, estudien. Muy bien. Mire lo que dice Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. ¿Usted logra entender eso? Si a usted le va a sorprender lo que la Biblia le va a decir, haga así. Porque es lo que la palabra le va a decir. Amén. Escuche lo que la palabra está diciendo, porque por no estudiar a veces leemos ligeramente y creemos que con amor eterno es de aquí hasta la eternidad, o sea, de aquí en adelante me ha amado. Escuche lo que dice. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, vamos por partes, esa porción es bien importante que la podamos entender. Cuando no había nada, cuando aún no había sido creado nada, escuche, cuando aún el Señor no había creado, no había sido nada, yo estaba en la mente de Él. Tú ya estabas en la mente de Él. Ya Él en ese momento, ya Él te amaba. Y escuche, estando en la mente y no habiendo aún creado nada, cuando Él crea todo, Él te crea a ti y ahí en ese momento también te ama. Y te pone en medio de la creación y también te ama. Y cuando te pone en medio de la creación, tú te desvías. Y yo me desvío. Y con todo y eso, Él nos ama. ¿Me hice entender? Estaba yo en la mente de Dios. No había creación. No había nada. Él lo crea todo. Me pone en medio de su creación. Me ama. Y cuando me pone en medio de su creación amándome, yo me desvío. Y cuando yo me desvío, Él me sigue amando. ¿Y sabe por qué? Porque siempre me esperó con los brazos abiertos. Eso es gracia. ¿Y sabe por qué la gracia? Uy, hermano, me voy a quebrar. Siento que voy a estar... Pero yo soy uno de los meros de Toca Boyacá, hermano. No lloro. Nosotros no lloramos.
No, pues eso le arruga el corazón a cualquiera, hermano. Claro, saber esto, hermano, o sea, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué. Mis misericordias, ¿sabes qué es misericordia, hermano? Aún en medio de tus infidelidades, de que me diste la espalda, hermano, aún en medio de eso, yo te amé. ¿Y sabes por qué sabes por qué tienes que saber que yo te amé? Porque yo te estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Y sabes por qué tú viniste a mí? No porque yo te estaba esperando con los brazos abiertos, porque aún con mis brazos abiertos yo te traje. Eso se llama gracia. Un hombre escribió un himno muy precioso que yo me lo aprendí, no sé si les conté, estuve con unos hermanos muy especiales de una denominación de la Reforma y con ellos aprendí gracia, las doctrinas. Y ahí escuché un himno que marcó mi vida, hermanos. Y yo diría que es el himno como pues toda la palabra y todo. Pero es un himno que la iglesia lo siente mucho y lo vive mucho y sé que muchos lo aman. Yo sé, yo sé. Y se llama Sublime Gracia. Este hombre escribió Sublime Gracia. Bueno, era un hombre traficante de esclavos, bueno, una historia bien, bien tremenda. Atravesando el océano, este hombre, una de las tormentas más feroces, dice que las olas se levantaban como grandes fauces que intentaban devorarlos. Y en ese momento él parece ser que sus ojos al cielo y clama a Dios y Dios en su infinita misericordia parece que lo estaba escuchando y justo en ese momento los tripulantes del barco determinan echarlo al mar porque parecía que lo odiaban, lo detestaban, se aplacan las olas y parece ser que él pide auxilio, lo sacan de la embarcación, pero para poderlo sacar del mar, para subirlo a la embarcación, envían un arpón, lo arponean la parte de la ingle y lo suben y ya cuando lo suben, bueno, es salvo y a partir de ahí él escribe Sublime Gracia. Sublime Gracia del Señor. Muy bien. Entonces, él queda cojeando. Y una vez le preguntaron, oiga, ¿a usted no le molesta cojear? Porque eso es ser como bastante estorboso. La respuesta de este hombre dijo, no, no. ¿Y por qué no? Le preguntaron, dijo, no, cada vez que me desnivelo o hago así, viene a mi mente su gracia. ¿Cómo así? Nunca se me ha olvidado él de dónde me sacó. Y eso es lo que le ocurre a uno, hermano, con su amor infinito. Uno fue arponeado por su gracia. ¡Pah! Lo alcanzó, me alcanzó. ¿Sabe qué? Muchas veces no entendemos el amor de Dios. Y si lo de verdad lo entendiéramos, obedeceríamos por puro amor, porque la palabra dice, si me amas, obedeces mis mandamientos. Y obedeceríamos de manera natural. Pero muchas veces esperamos entender el amor de nuestro Dios conforme a nuestro amor. Y nuestro amor dice, yo te amo porque te necesito, yo te amo porque no puedo vivir sin ti, yo te amo porque tú me das felicidad, yo te amo porque tú me das paz, yo te amo porque tú me das tranquilidad, yo te amo porque tú me das, ese es nuestro amor, hermano. Yo te amo porque te necesito, o sea, es como un amor utilitarista, ¿no? Cuando uno le dice, o alguien le dice a las, yo te amo porque no puedo vivir sin ti, o sea, yo te utilizo, o sea, si tú no estás, yo no puedo ser feliz, entonces por eso te tengo que utilizar. Y sabe que, mi amado hermano, Dios nos ama aún sin necesitar nada de nosotros. Dios nos ama sin necesitarnos. Dios me ama, hermano, porque Él no me quiere usar, Él simplemente me ama. Dios me ama porque Él quiere compartir conmigo eso que Él es por la eternidad. Por eso es que Él me ama. Mire, hermano, voy a decirle algo. Si tu esposo o tu esposa se aleja, pues a ti te duele porque te ha dejado alguien, ¿sí? Pero si tú te alejas de Dios, te distancias de Dios, a Él le duele. Y no porque tú le hayas dejado a Él,
sino porque a Él le duele, porque Él sabe que tú lo has perdido a Él. ¿Me vais a entender? Entonces, mi amado hermano, vamos terminando, dice su amor, vamos a su amor para entender gracia. Estamos en Efesios capítulo 2 y dice, continúa el apóstol Pablo, diciendo el apóstol Pablo, mire mis amados hermanos, el Señor en su amor, ¿cómo es el amor de Él? Gálatas y Efesios, mire cómo es el amor de Él. En su gran amor, nunca pierda de vista su gran amor. Amén. Nunca saque de vista, nunca lo gran, no es como el nuestro, no es un amor a conveniencia, que le convenga, no es un amor como el nuestro. El amor de Dios es siempre y no cambia, así que cuando tú te alejas de Él, a Él le duele, Él sabe que has perdido algo, sin embargo sus brazos siguen abiertos para decirte, todavía te estoy esperando. Su gracia siempre se mantendrá, su gracia siempre nos sostendrá, su gracia siempre nos acercará. Dios nos ama, Él no tiene ni quiere sacar ningún provecho de nosotros. Por eso es que Él dice la palabra que el amor de Dios echa fuera todo temor. Nosotros no tenemos por qué tener temor, porque su amor neutraliza todo aquello que quiere traer temor, hermano. Temor a la situación, a las circunstancias, a todo esto que ocurre. Así que dice la palabra, Efesios capítulo 1. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, que aún y desde ese tiempo, en otro tiempo, estábamos en otro cuento diferente, el Señor desde ahí ya sabía qué iba a hacer con nosotros. Y dice la palabra que es rico en misericordia por su gran amor. Aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Él sabe que esa es ciertamente, va a ser ciertamente nuestra posición, nuestra vida juntamente con Cristo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, o sea, para mostrar en otros tiempos, escuche, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de su gracia, hermano. Las riquezas. Y sabe, cuando habla de los siglos venideros es para mostrar esas riquezas de su gracia. Así que mi amado hermano, un corazón que es tocado por el Evangelio y esto por medio de la fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando un corazón es tocado así es por gracia, por pura gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Martín Lutero ilustra lo siguiente, termino ya acá, mi amado hermano. Martín Lutero ilustra lo siguiente, dice Martín Lutero, mire, la iglesia es la novia de Cristo, y la iglesia somos todos nosotros, ¿de acuerdo? Miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que tienen en comunión al Espíritu Santo. Entonces imagínense usted lo atractivo nosotros de novios en su momento. ¿Qué teníamos de atractivos? Mire lo que teníamos de atractivos. Teníamos de atractivos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo, éramos hijos de desobediencia, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Imagínense esa pinta de doncella que teníamos. Pero cuando Él llega a nuestras vidas, Él nos limpia de todo. Y entonces escuche, nosotros al novio, o sea, a Cristo, cuando Él llega a nuestras vidas, nosotros, mire lo que hacemos, a Él, en Él depositamos pecado, rebeldía, deseos de la carne e hijos de ira. En Él depositamos todo. O sea, nos casamos, somos sus novios, o sea, la novia, y depositamos en Él eso. Y mire lo que Él deposita en nosotros. A causa de todo eso, mire lo que Él deposita en nosotros. ¿Y a causa de qué? De que Él fue nuestra propiciación, redención y por Él justificación. Y mire lo que deposita en nosotros. Su misericordia, su gracia. Y esto por gran amor. ¿Qué tal el intercambio? ¿Sí ven lo atractivos que éramos? Por eso es que es bueno entender su gracia, hermano. No teníamos nada de atractivos para Él. Nada.
Nada, hermano. Él simplemente por puro amor decide tomarme como una novia que tenía todo esto, me lava, me limpia, causa de propiciación, redención, justificación, y carga con él, carga mi pecado, mi rebeldía, mis deseos de la carne, mi altivez, mi orgullo, mi autosuficiencia, y a cambio recibo misericordia, gracia, amor y perdón. Eso es gracia, que tiene origen en su amor. Y dice la palabra, voy terminando, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y ratifica Pablo, es por gracia que son salvos. Es por gracia, y esto por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de nosotros, es que esa misma fe que tenemos tampoco viene de nosotros. Esa es una fe que incluso es don, que un regalo que Él nos da. O sea, el solo hecho de poder leer la Escritura, tener la revelación, la iluminación del Espíritu Santo es un regalo. Esto no es ni tu conocimiento, no, es un regalo que Él nos da, hermanos. Entonces muchos desaprovechan ese regalo, tienen la Biblia, hermano, el Espíritu Santo está dispuesto a asistirles, tienen ciertamente las academias bíblicas, tienen la universidad, tienen el método para estudiar, hermano, y no aprovecharlo, hermano, si esto es su gracia, por el amor de Dios, hermano. Y esto, escuche, mire lo que dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, por medio de la confianza, por medio de haber creído. Y esa confianza y ese creer no viene ni de nosotros, es don de quién, de Dios. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de quién, de Dios. Amén. Amén. Así que, amado hermano, dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe, ratifica Pablo. No tenemos nada, hermano. Como les mencioné en este libro, no es un intercambio, no es un préstamo, no es un premio, no. A nada de nuestras obras, porque es que dice la palabra que no hay ni uno solo que haga algo bien, no hay ni uno solo justo. Por eso Él fue a la cruz. Por eso Él fue a la cruz. La gracia encarnada es Cristo. Él va por ti, por mí, bendito cambio, el bendito día al que Él determinó hacer ese cambio. Mi pecado, mi rebeldía, mi desobediencia, hijo de ira, mis deseos de la carne, mis adicciones, Pero Él es bueno, dice la palabra, rico en misericordia. Y nos toma y permite que tengamos hoy un matrimonio y podamos servir y entender la palabra y vivir. ¿Cómo te quejas, hermano? Y tanto quejumbroso, tanto remilgoso, tanto refunfuñador. Entonces no ha entendido gracia. Por eso es que dice para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Y por qué no se puede gloriar? Porque Cristo en la cruz, su penúltima palabra fue consumado es. Ya todo está listo. O sea, nadie tiene que añadir ni quitar. ¿Qué le vas a poner a esto, hermano? ¿Qué le quieres poner? ¿Qué quieres añadir si ya todo fue hecho? Y esto por pura gracia. ¿Qué quieres sumarle? O sea, ¿qué quieres poner? Si nuestro evangelismo no es, si evangelizar no es Cristo, si evangelizar no es gracia, entonces ¿qué, hermano? Si evangelizar no es propiciación, redención, justificación, amor, gracia, misericordia, perdón, entonces ¿qué? Dice consumado es. ¿Sabe? Te lo voy a poner en estos términos. ¿Cómo se te ocurre ir al banco a pagar una deuda que el banco ya no registra? O sea, levántate mañana y ve a cualquier corporación bancaria, haz el intento. Yo te voy a pedir que hazlo. Bueno, en este tiempo creo que no, pero cuando tengas el tiempo, hazlo. Llega a cualquier corporación y dígale, señorita, vengo a pagar una deuda que tengo acá.
y llega y dice, dame tu número de identidad. Entonces dices tú, no sé, Jeremías 31:3. Ah, muy bien. Mire, no, pero usted no debe nada acá. Pero no es posible, yo estoy convencida de que sí debo. No, no debe nada, nada. Usted aquí no debe nada. ¿Sabe? A veces queremos como intentar pagar algo que ya fue pago. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Para él. Y lo peor para nosotros. Lo mejor es que ya lo hizo todo. Lo peor para nosotros es que no tenemos tampoco con qué pagar. No puedes pagar al Dios Santo nada. ¿Y sabe por qué? Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Porque todas nuestras obras están teñidas de pecado. No podemos pagar nada. ¿Y qué quieres esperar más, hermanos? Si antes ya lo habíamos leído y nos lo aprendimos de memoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice, en los lugares celestiales, esto es en Cristo Jesús. Mientras más consideres, ciertamente, lo que el Señor hizo por ti, de dónde te sacó, hermano, más brillará la gracia de Cristo en ti. Deja de pensar y de estarte mirando como diciendo yo no he hecho nada tan malo, yo no he sido tan malo, yo he sido menos peor que otros, ¿no? Ten cuidado, hermano, porque por ahí pueden surgir los cuestionamientos y corres el riesgo de gritar el pecado de los demás cuando debieras de aullar siquiera por uno solo de tus pecados, Ravenkill. Ten cuidado, hermano, de considerarte muy justo, muy santo o muy puro frente a los demás. No se te olvide Efesios 2:1 al 3, de donde vienes, de donde Dios te sacó. Deja de estar mirando a los demás, hermanos, y considerándote tú como el más santo y el más justo. Esto no debe ser así, porque esto todo fue por gracia. Lo que eres hoy es por gracia, lo que somos es por gracia. Y aunque nosotros no somos trapos de inmundicia, nosotros no son nuestras obras, porque nosotros ya fuimos lavados y limpiados, pero son nuestras obras las que son trapos de inmundicia, no nosotros. Así que deja de estar pensando ciertamente, yo he hecho tan bueno, yo soy tan bueno, yo no soy como aquel, yo no soy como lo otro, el mediocre es aquel, el torpe es aquel, el bruto es aquel, el pecador es aquel. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Ten cuidado, porque corres el riesgo de gritar el pecado de los demás cuando deberías estar aullando por uno solo de tus pecados. Ravenkill. Así que, hermanos, si entendiéramos la gracia, viviríamos más agradecidos. Si entendiéramos la gracia, realmente viviríamos más agradecidos. Y termino con Romanos 11:6, solamente citando el texto, yo creo que no necesita mayores. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Ya? ¿Qué más explicación quieres? 11:6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Yo creo que no tiene mayor explicación, hermano. Charles Spurgeon, en uno de sus ¿cómo se llama? De sus sermones, son 1475, si mal no estoy, he tratado de tener algunos, los he mandado a encuadernar y han sido para mí una gran bendición. Charles Spurgeon en uno de sus discursos dice lo siguiente: para él ciertamente entender esa gracia preciosa, dice: no conozco otra palabra que me asombre y me sorprenda, me impacte, me impresione más que la palabra gracia. Y dice, si solo pensáramos qué bulto de estiércol ambulante somos y la pila de pecado que somos, debiéramos de estar sorprendidos de que el sol de la gracia divina
continúe tan perpetuamente brillando sobre nosotros y que la abundancia de su misericordia, de la misericordia de Dios, nos sea revelada en nosotros, y esto por puro amor. Gracias. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque es por tu gracia. Y es por tu gracia, Señor, que siento que me sustenta. Es por tu gracia, Señor, que quiero servir. Es por tu gracia que anhelo continuar en el camino. Y es por tu gracia que anhelo llegar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y acudo a tu gracia por la vida de mis hijos, Señor. Gracias por la vida de mis hijos, Señor, de cada uno de ellos, Dios. Por favor, tu gracia, Señor. Tu gracia por cada joven, por cada jovencita. Tu gracia por cada matrimonio. Tu gracia en este tiempo que alcance al perdido. Tu gracia, Señor. Tu gracia, la misma que un día me alcanzó. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Mi amado hermano, damos gracias al Señor. Toda la honra a Él por su bendita gracia. Amén. Así que ya vimos solo escritura, solo fide, o sea, solo fe. Y hoy hemos visto solo por gracia. Amén. Nos quedaría solo Christus y solo in Deo gloria. O sea, solo para su gloria. Amén. Así que no se pierdan la serie. Si quieren volver a repasarla, a leerla, a estudiarla, tomen sus apuntes. Dios es bueno. Los esperamos próximamente entonces el domingo en nuestro servicio de las 9 y de las 11 de la mañana por el Facebook, por el YouTube. Háganos saber su asistencia, invite. Anhelamos tener 500 personas, amén. 500 personas. A todos ustedes, los que están ahí, que el Señor les bendiga grandemente. Y siempre recordemos lo siguiente: la cruz lo que refleja es su gracia. Amén. Así que, mis amados, Dios los bendiga. Les amamos entrañable, profunda y a la verdad muy afectuosamente a todos ustedes los que han estado ahí. Gracias. Un abrazo a la distancia. Esperamos verles pronto y esperamos que haya sido de gran bendición. Para mí lo fue. Que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les bendiga. Bendiciones a todos.